Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Diego Lugo Segovia y yo les voy a hablar esta ocasión sobre los métodos de la recolección de datos, su análisis e interpretación. Los métodos para la recolección de datos son aquellos que el investigador establece como instrumentos para llevar a cabo su investigación, es decir, aquellos documentos que le servirán durante el transcurso de su trabajo para obtener datos, procesarlos e interpretarlos. Las técnicas de recopilación de datos son instrumentos de medición mediante los cuales el investigador obtendrá aquellas variables que habrá planteado en su hipótesis para resolver el problema. Aquí el detalle está en definir qué medir. Principalmente el instrumento que llevará a cabo el investigador para la aplicación de estas preguntas, de estas hipótesis, es ¿qué es lo que vamos a medir? A veces determinar las variables, determinar lo que vamos a preguntar, determinar a dónde queremos llegar no es nada sencillo. Tenemos que llegarnos de un lenguaje preciso y de indicadores previamente establecidos. Un ejemplo de ellos es en la competitividad empresarial. ¿Qué es lo que se va a medir en la competitividad empresarial? La capacidad de crecer de un mercado generando valores agregados, y entre ellos pues debemos de determinar ciertas variables o indicadores. En este caso, los números de productos que se van a innovar. La realidad es que quien puede proporcionarnos esta información son las pymes. Los instrumentos de recolección de datos, sin lugar a dudas, se vienen estudiando no nada más aquí en temas empresariales, sociales o electorales. Hay un sinfín de instrumentos que se pueden utilizar en la vida diaria para conocer la realidad de alguna situación específica que ayudarán a resolver los problemas. Es un medio que utiliza el investigador para registrar la información obtenida. Dentro de los métodos de recolección de datos encontramos aquellos que son cuantitativos y los cualitativos. Los cuantitativos, como podemos apreciar, se encuentran en el experimento, la observación estructurada, la encuesta y un análisis de contenidos. En los cualitativos encontramos la observación participante, estudios de casos, discusión de grupos, entrevistas y de igual manera un análisis de contenido. En la observación nos permite obtener información sobre un fenómeno o acontecimiento que se produce en ese instante, es decir, que el observador está previamente fijo en la situación real. Se utiliza tanto en el ámbito cuantitativo como en el cualitativo. Existen diversos pasos a seguir, entre ellos se encuentran determinar el objeto o situación que se pretende observar, determinar los objetivos, es decir, los alcances a los que queremos llegar, determinar la forma en que se registrarán los datos, observar cuidadosamente y registrar los datos observados. El observador puede o no participar de manera directa o indirecta en el desarrollo de esta actividad. Otro método es la entrevista. La entrevista, como algunos de nosotros hemos participado seguramente en alguna ocasión en alguna de ellas, es una técnica directa e interactiva de recolección de datos. Es decir, existe una persona que se encuentra preguntando a otra cierta problemática, ciertas derivaciones de actividades que a él le corresponden proporcionar información para la recolección de datos. Es una técnica orientada para obtener información en forma oral, en donde el entrevistado pues se dedica a responder al entrevistador directamente. El entrevistador domina el diálogo, domina el tema, hace algunas preguntas y cierra la conversación. El entrevistado, por ende, pues debe de tener conocimiento sobre
el tema, si no, pues no servirá de nada la entrevista. Regularmente esta técnica de la entrevista se lleva a cabo mediante un cuestionario y el entrevistador pues lleva anotaciones para llevar a cabo el registro de sus datos. Posteriormente, bueno, viene el vaciado de los registros para llegar a ciertos indicadores y pues concluir en el análisis y en la interpretación de los datos. Las ventajas de tener la entrevista, pues es que es un amplio espectro de aplicación, puesto que existen una infinidad de cuestionarios que se pueden llevar a cabo mediante entrevistas. No limita a un tiempo determinado y es posible centrarse en el tema, sin divagar en las respuestas. Las desventajas, pues sin lugar a dudas, es que el lenguaje es muy técnico y pues es limitado. Hay índices también de poca probabilidad de respuestas concretas en caso de que el entrevistado no conozca el tema. Y bueno, pues existe también la tendencia de que puedan mentir con el objeto de que las respuestas sean beneficiosas al entrevistado. Para poder llevar a cabo una buena entrevista, bueno, pues tenemos que diseñar la entrevista, desarrollar la entrevista y posteriormente analizar e interpretar. En el diseño tenemos que ver el tipo de personas que vamos a entrevistar, preferentemente ya llevar previamente los datos del entrevistado y haber diseñado el cuestionario previamente. El desarrollo de la entrevista regularmente se tiene que hacer con citas y el registro de la información debe de ser en ese momento, aunque posteriormente se lleva a cabo el vaciado en bases de datos o en diversos sistemas que ahora existen de manera electrónica. Se tienen que crear matrices y poder llegar a conclusiones que puedan determinar con precisión las hipótesis o si es necesario cambiarlas. El tercer método para obtener datos es la encuesta. La encuesta como tal es un método para obtener información. Mediante preguntas orales o escritas se lleva a cabo a través de la selección previamente del personal que participará en ellas. Y bueno, pues se tratará de que las tendencias puedan ser definidas para una población muy amplia. La técnica de la encuesta pues también se realiza mediante un cuestionario y puede ser en formato digital o impreso. Se puede enviar vía correo electrónico, se puede hablar por teléfono o se puede llevar a cabo en diversos grupos de trabajo. La información que se puede obtener en la encuesta puede ser de tipo demográfica, es decir, que se conoce el sexo, la edad, el estado civil, la residencia, etcétera. La situación socioeconómica, qué ocupación tiene, qué salario, si es asalariado, si tiene un trabajo fijo, si es eventual, en su caso la escolaridad y en su comportamiento social. Sus conductas, también actividades culturales que desarrolla, qué hábitos políticos y culturales puede llevar a cabo. Y otras opiniones o información sobre, puede ser la religión, las creencias o alguna otra. Existen 4 grandes etapas para una encuesta. Primero hay que determinar la población y muestra a la que se le aplicará la encuesta. El diseño de la prueba y el cuestionario es fundamental para evitar sesgos importantes en el procesamiento de los datos. La aplicación de cuestionario y recolección de datos es un tema, bueno, pues aquí se tendrá que definir bien el mecanismo, si será por vía telefónica, si será mediante la aplicación del cuestionario en grupos o si será por correo electrónico. Y posteriormente, bueno, llegaremos al análisis de los datos, que bueno, es un trabajo ya de mucho cuidado, pues dependerá mucho
del tipo de hipótesis que se haya planteado. Todas esas tareas son 13 tareas que podemos englobarlas para llevar a cabo una encuesta. La preparación del marco de la población que se trabajará, el tipo de muestra y la determinación de su tamaño. La elaboración de los instrumentos, es decir, los cuestionarios. El trabajo de campo, cómo se llevará a cabo la recolección de información, que ya veníamos mencionando, que puede ser de manera grupal, por internet, me refiero por correo electrónico, o bien puede ser por teléfono. La elección de los paquetes que se llevará a cabo para el procesamiento de los datos, esto ya es algo más avanzado y que actualmente pues nos brinda una actividad estadística ya más precisa. Los procedimientos para aplicar las encuestas son los siguientes: mediante entrevistas directas con las personas seleccionadas directamente, acordadas ya mediante citas. El cuestionario autoadministrado, es decir, donde se le deja al entrevistado para llenar su cuestionario, y por teléfono, que pues regularmente en la vida política de nuestro país pues es muy común que nos hablen y nos pregunten qué partido, si votarías por tal o cual candidato. Entonces pues es muy común este tipo de encuestas. Una vez que capturamos la información en las encuestas, procedemos a verificar la calidad de la información. En este caso pues se determina el sesgo. Digitar la información en bases de datos, es decir, se llena una sábana de datos, depurar los datos digitados, tabular, elaborar tablas de salida y gráficos. Tal es el caso, por ejemplo, que podemos usar programas ya especializados en estadística, podemos usar el propio Excel, que nos permite mediante tablas dinámicas o tablas de Excel, pues graficar algunas de las variables que hemos determinado, o a través de Access integrado con Excel, o bien pues hay herramientas en línea como el Meetup o algún otro. Como podemos ver, pues se puede llevar a cabo la representación ya gráfica de ciertos datos, en donde pues nos vamos representando de manera visual cuál es el comportamiento de las variables. Bien, pues compañeros, eso es todo. Yo de mi parte pues les agradezco haber compartido esta parte, aunque fue muy breve el tiempo de esta materia. Pues les mando un cordial saludo y espero que les haya gustado el video. Les mando un abrazo y mucho éxito en lo subsecuente. Hasta luego.